Buenas noches, estimados colegas fiscalistas. Un gusto saludarlos, contador Hugo Cejo, en una cápsula más en el fiscalnet.com. Y quisiera ahora abordar el siguiente tema. Y vamos a hacer un poquito más grande la letra, ¿no? Eh, Vamos a hablar algo de lo que es personas morales, algo de personas físicas, en su concepto como tal. eh, Sobre todo yéndonos por la línea en que no debemos, a título propio, no debemos leer línea por línea y tratar únicamente abocarse como como si fueran unos caballitos, nada más así, código fiscal y no salir de ahí, ICR y tampoco salir de ahí. Creo que debemos tener, como he mencionado en otras cápsulas, una apertura totalmente integral. Bueno, vamos a ver el artículo primero del Código Fiscal de la Federación y de ahí vamos a redireccionar o concatenar algunos otros numerales. El primer punto que siempre debemos de tener en el estudio del Código Fiscal u otro ordenamiento, otra ley, es, reitero, y me dispensa si soy un tanto reiterativo, pero no debemos tener las leyes en forma aislada. Por lo siguiente, si me permiten, voy a leer unas pequeñas líneas del numeral primero del Código Fiscal de la Federación. Las personas físicas y las morales. A ver, ¿qué son las personas físicas y qué son las morales? Porque muchas veces leemos de corrido ese párrafo y por costumbre o, o por quizá por otras razones no nos preguntamos, bueno, a ver, contador, ¿y qué es lo que nos ejemplifica o qué nos define una persona física o moral? Y luego continúa la redacción del párrafo. Están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Primeramente debemos de partir desde nuestra Carta Magna. La obligación de contribuir al erario público nace desde el 31, fracción cuarta constitucional. Es decir, ya nos vamos a otro ordenamiento que es la ley suprema, la ley fundamental, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antes de acudir al primer numeral del código o incluso antes de cualquier ley secundaria, debemos acudir a nuestra Carta Magna. Y sobre todo esperando que muchos colegas que a veces me han comentado, oye, contador, pero ¿por qué Carta Magna si ni siquiera viene ese concepto en nuestra Constitución? Lo que pasa, mi estimado colega, es que hay que documentarse para ver que desde antes de 1857 se le llamaba Carta Magna. Incluso la Suprema Corte lo cataloga de esa forma. Pero bueno, yéndonos a lo que nos atribuye en cuestión de la persona físico-moral. ¿En dónde los define? ¿Qué tienen ¿Qué tienen las personas físicas? Capacidad del ejercicio, capacidad de goce. Tenemos que irnos a los fundamentos del Código Civil Federal, a la doctrina, antes de ver a la letra estos numerales, para que podamos tener una amplitud mucho más grande y podamos entenderle un poco más. Ahora, ¿en qué otros ordenamientos me definen a mí las personas morales? Si me permiten, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos numeral séptimo, lo que es, vamos a hacerlo un poquito más grande, numeral séptimo de la ley de impuestos sobre la renta. Si se fijan, ya estamos en otra ley. Es decir, el código se debe interpretar, se debe visualizar, se debe de indagar, teniendo una apertura total hacia otras leyes donde me ejemplifique, me señale, me tipifique lo que es una persona moral para fines fiscales y luego nos vamos al Código Civil Federal.
no nada más nos vamos como los caballitos de mar por una sola vereda, viendo únicamente el Código Fiscal de la Federación, lo cual es totalmente incorrecto. Ahora, artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Cuando en esta ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, y luego ahí menciona una serie de figuras, sociedades mercantiles, organismos descentralizados, etcétera, etcétera, asociaciones civiles, asociaciones en participación, etcétera. Eso me señala numeral 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ahora, vamos a lo siguiente. Código Civil Federal, numeral 25. Las son personas morales, la nación, estados, municipios y demás corporaciones. Aquí algunas que sí coinciden, sociedades civiles o mercantiles, sindicatos, etcétera, etcétera. Cooperativas, para fines civiles. Incluso, de acuerdo al numeral 2736, que señala la fracción séptima del numeral 25 del Código Civil Federal, las personas morales extranjeras de naturaleza privada. Es decir, no solamente vamos a ver código fiscal a la letra, reitero, y dispénsenme que sea de esa forma, pero tenemos que tener la apertura. Al menos en nuestro canal vamos a tratar de ver las leyes de esa forma. Entonces ya tenemos la parte de ICR, ya tenemos la parte del Código Civil. Obviamente ahí nos mandan a otros ordenamientos, como la Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley General de Sociedades Mercantiles. Vemos también el título tercero, a lo que se refiere a los sindicatos, etcétera, ¿no? Y después vemos la parte de las cooperativas, que tiene su propia ley, además de algunos numerales que señala la Ley de Impuestos sobre la Renta. Todo eso tenemos que tener definido una estructura para poder entender un poco más de lo que nos está señalando el Código Fiscal. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a regresarnos al Código Fiscal. Ok, ahora aquí me especifica contribuir al gasto público. Ya vimos que nos mandan la Constitución a nuestra Carta Magna, conforme a las leyes fiscales efectivas. Es decir, lo que se emana de la Carta Magna a través de una ley secundaria me va a redireccionar cuál va a ser el tratamiento conforme al régimen que tributamos. Reitero, no únicamente debemos observar la ley de impuesto a la renta por sí sola, ley del IEPS, ley del IVA, sino otros ordenamientos que la atañen, que se complemente, que se hable específicamente de ello, para poder entenderle un poco más, para tener esa amplitud. Ahora, vámonos a ver, ahora sí, la parte de la aplicación estricta del numeral 5 del Código Fiscal de la Federación. Artículo 5. Las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, es decir, que establecen cargas, sujeto, objeto, tasa y tarifa. Toda ley debe tener esas características. Sujetos, personas físicas o morales, objeto, ¿cuál es el acto? Prestar un servicio, enajenación de un bien, por citar un ejemplo. La base y lo que es la tarifa. Ahora, muchos tienen la idea de que únicamente el Poder Judicial es quien tiene solamente el método de interpretación válido. Ciertamente tiene su injerencia, pero no significa que nosotros como contadores o abogados no podamos desentrañar la norma a que se refiere el segundo párrafo del numeral 5 del Código Fiscal de la Federación. Y es cuando señala, las otras disposiciones fiscales se interpretarán
aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Hay sistemático, restrictivo, etcétera. Deontológico, teleológico. Pero una cosa es muy puntual. Como contadores, tenemos un límite de interpretación. Y como abogados tenemos un abismo, una gran diferencia para poder interpretar las normas conforme a derecho. Como contadores, existe un límite muy puntual, limitativo, pero como abogados podemos conocer todo el desentrañar la norma jurídica que señalan los tribunales y que los abogados, obviamente que tengan litigios, que sean licenciados en derecho, pueden obviamente por su preparación, porque se encargan del estudio jurídico, de las normas tributarias, etcétera, etcétera, pasando desde la parte constitucional, pasando por los distintos métodos de interpretación, podemos ver mucho más allá que sin demeritar a nuestros amigos contadores. De otra forma, la visión como contadores es buena, pero limitativa. Además, como abogados, tenemos muchas otras leyes que como contadores es común que no se observen. Por lo tanto, yo estoy en la misma idea de algunos compañeros que como contadores, si queremos interpretar realmente una disposición de ley, tenemos que apegarnos, tenemos que visualizarlo con abogados, o si son licenciados en Derecho, pueden muchísimo más avanzar en una interpretación, más allá que sea sistemática como lo hace la PRODECON, que solamente ver por encimita en la capa de arriba como contadores. Aclaro, no desdeño la carrera de contador, digo, un servidor es contador, pero se tiene esa limitante. Por lo tanto, aun cuando somos contadores, podemos ampliar el universo del estudio de las leyes, incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el Código Federal Penal, entre otros, incluso Ley de Amparo, pero la técnica que se tiene como abogados, no me dejarán mentir, es mucho más mayor que la de un contador. O como dicen, zapatero a tus zapatos. Ahora, otro punto que es bien importante, ya saliendo del esquema del numeral quinto. ¿Qué pasa con el numeral quinto A, que ya lo hemos venido comentando en diferentes cápsulas? Es que antes de ver el aspecto jurídico y ver el beneficio fiscal o directo o indirecto que señala la primera oración del numeral 5A, tenemos que ver las herramientas de las normas de información financiera y todos sus aspectos que le atañen para poder encuadrar, sopesar, para poder comparar y llegar desde una materialidad, desde una sustancia económica y una razón de negocios. No podemos, ni como contadores ni como abogados, ver el numeral 5A de esta forma, únicamente versando sobre el Código Fiscal de la Federación. Ese es un error muy grande. O como abogados, únicamente ver los vacíos o ficciones jurídicas que existen en ese numeral, sino tenemos que ver la parte financiera. Ahora aquí es al revés. El abogado, al ver el numeral 5A, tiene que apoyarse del contador, que es el experto bueno, se supone, en el área financiera. Entonces ahí se hace un equipo bastante sólido y van a ver la parte financiera que le va a proporcionar el contador con todas las herramientas de las NIF y la parte jurídica que le va a solventar el abogado. A mi punto de vista así debe ser, porque únicamente si se ve el aspecto jurídico, señores, estamos en pañales. Un saludo para cada uno de ustedes y que tengan una excelente noche.